A teñirse de duelo, de luto, mejor dicho, porque, a ver, uno de los mejores monologuistas de la Argentina, Sí. si no fue el mejor. Un tipazo, un tipo sencillo, amable, un tipo muy culto, un amoroso, porque así lo fue con todo el mundo. Ustedes vieron que lo habrán escuchado a lo largo de toda su carrera dar notas, siempre amable, siempre divertido. Dispuesto. Generoso. Dispuesto. Hoy hablaba Cecilia Milone de lo generoso que fue con ella cuando comenzó la carrera, que compartieron obra, lo generoso que era con todos sus compañeros. Y muy talentoso. Sí, bueno, Muy, talento ni hablar. maravilloso. Lamentablemente, el desencadenante de esta muerte fue una gran depresión, más allá de los problemas clínicos que él ya tenía. Sí. Pero la depresión lo arrasó, como a muchos famosos, lamentablemente. Yo quisiera poner este informe que lo dice todo, lo pinta en cuerpo y alma de lo que fue y lo que seguirá siendo para siempre Enrique Pinti para nosotros. Por favor. Uno eligió este camino, que no es ni el peor ni el mejor, es el de uno. Y para toda la gente que está en este camino, difícil, complicado, divertido también, tantas veces divertido, para todos ellos, para todos ustedes, para todos nosotros, esta canción. Pasan los años, pasan los gobiernos, los radicales, los peronistas, pasan veranos, pasan inviernos, quedan los artistas. Pasan las crisis, pasan las guerras, pasa la prensa sensacionalista, las prohibiciones, las listas negras, quedan los artistas. Mira, cuando hace frío porque hace frío, cuando hace calor porque hace calor, cuando hay humedad porque hay humedad, cuando está seco porque está seco. El problema no es el clima, es uno que llega a estas edades de mierda, 82 años. Es una edad obscena, es casi pornográfico llegar a los 82 años. ¿Para qué carajo querés llegar a esta edad? Pero déjame de joder, hay que morirse a los 2 años. Se lo digo siempre a mi nieta, que ya tiene 18. Le digo, la viviste 16 al pedo, boluda, la que te vas a ahorrar si te hubiera muerto a los 2 años. Pero claro, a los 2 años es la mejor edad de la vida. Uno vive en una nube de pedo, se ríe de todo, no sabes en qué país vivís, lo cual ayuda tanto, pero tanto ayuda. Sergio. ¿Cuál es el mejor ¿Conocí a algún Sergio? en el Mamá. mundo conocido? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Conocí a algún Sergio vos? ¿Quién no conoce a algún Sergio? Mucha gente temblaba. Que es una verdad ¿Con qué número quiere? innegable. Llorara, la fuente de Lola Mora sigue tan desfachatada y ni Franco consiguió que la maja se escapara. ¿Por qué habernos tomado a la tremenda un país maravilloso para vivir en paz y en democracia con toda la riqueza que Dios nos dio? Si los extranjeros supieran, por ejemplo, que los argentinos tenemos los mejores paisajes de América Latina y los más variados, nosotros tendríamos que vivir el turismo hace muchos años. Nosotros tendríamos que haber salido de crisis más graves que esta por el turismo. Acá tendrían que estar cientos de miles de dólares por minuto por el turismo que tenemos nosotros, porque tenemos una variedad de paisajes increíble, porque tenemos de todo. Ni mucho menos que humorista que ha recibido elogios y algún palo, como todo artista. La sonrisa abre puertas, hay que sonreír. Más fuerza, no habrá Sabiendo que este es un país fúnebre que no festeja los nacimientos de los seres sino las muertes. Entonces, San Martín nació en febrero, nadie se acuerda, pero murió el 17 de agosto y había que ir el 17 de agosto antes de la tormenta Santa Rosa con un 95% de humedad. Y yo recuerdo cuando yo era chico hacía mucho más frío que ahora. ¿Viste cómo somos los argentinos? Somos así. Y sobre todo los argentinos viejos, que vamos siempre un año antes. Están los jubilados, que saben que el banco va a abrir a las 12 y están desde las 8 de la mañana al pedo ahí. Y acá estoy para hacer una cosa que siempre soñé. Revista Lo Grande, no hay quien se resista. Si no es en el Maipo, no será revista. Pasa la peste, pasa la salud, quedan los artistas, quedan los artistas, quedan los artistas. En los últimos tiempos era recurrente el tema de la vejez. Él venía marcando que, hablando del Alzheimer y cuando me llegue el Alzheimer,
es como que él no quería llegar a viejo, no le preocupaba el deterioro que iba a ser la vejez, ¿no? Y ahí en una de las partes que pusimos, él hace alusión a los 82 años. Sí, a morir ¿no? a los 82 años. El deterioro mental creo que es el que más lo preocupaba a él, porque el deterioro físico lo tenía y lo sufría, pero él como que siempre manifestaba que no quería quedar mal de la cabeza, él estaba muy bien. Y no le pasó tampoco. No le pasó, estuvo muy lúcido. no. Sí, estuvo muy lúcido. Sí tenía sus problemas físicos. La última obra que él hizo ya la hacía sentado, no podía estar todo el tiempo de pie y no tenía cambios de ropa porque eso le exigía también un esfuerzo físico, pero de la cabeza estaba absolutamente Hace lúcido. poco hablé con él y esa cosa de la pandemia, del encierro, le digo, Enrique, ¿no tenés ganas de ir al teatro a ver a los colegas? Porque él era de los como China Zorrilla, iba a ver a los colegas. Me dice, lo que pasa es que no puedo estar mucho tiempo sentado, como tampoco podía pasar mucho tiempo parado. Claro. Entonces él iba a una obra que a lo mejor dura 1 hora y media, me dijo a los 20 minutos, yo me tengo que ir, me dice. Bueno, eso también lo tenía deprimido a él. El no poder salir, el no poder estar presente. Él era de salir, de comer afuera todas las noches, de ir a el trabajo, digamos. Hay que decir que él necesitaba trabajar en Confrontados. Me acuerdo que él decía que se gastó mucho la plata porque le gustaba viajar 2 veces por año a Estados Unidos, que viajaba en primera porque era muy grandote, lo decía de manera muy simpática y muy graciosa. Y también en una nota en el 2020, plena pandemia, pleno encierro, decía, no me llaman ni para tender cables. Digamos, él lo dijo realmente con humor, pero con mucha seriedad, y él necesitaba trabajar. Y eso también le pegó fuerte para la depresión que decía La Roca. En la última nota que también estuvo con nosotros, que habló, él decía esto, que convocaba a Suar, a todas las ficciones, de que por qué no los llamaban para actuar, que se llamaban a todos los jóvenes. Y lo último que él tenía tanta lucidez que dejó dicho, y lo dijo Carlos Rottenberg, que no lleven flores, que no quería nada de flores, sino que donen todo para la Casa del Teatro. Y las últimas imágenes que tuvimos de salida hacia el público fue cuando fue a vacunarse, las veces que fue a vacunarse, y eso también lo tiró muy para abajo, el encierro, la pandemia, él estuvo muy temeroso. Recuerdo una nota que él, cuando fue la primera dosis que se aplicó, él dijo, bueno, tal vez ahora nos animamos a salir un poco más, o sea, evidentemente le había pegado también. Y le pegó la denuncia que recibió, en realidad denuncia mediática, cuando hizo la primera vacuna, que decían que del vacunatorio VIP, que Mirta Legrand, él habían sido como elegidos para vacunarse, y él decía, me muero antes de hacer eso, o sea, me llegó el turno, me tengo que vacunar, no hice nada por afuera de lo que haría cualquier argentino común, y si piensan esto de mí, me muero. Y la población de riesgo, claro, probablemente por edad y por su diabetes. Claro, en las charlas que he tenido a lo largo de la vida, ¿no? Me decía, vos viste que nosotros los librianos, ¿no? Somos un poco abandónicos con el tema del deporte. Yo también le decía que a mí mucho el gimnasio no me gustaba. Dice, a mí me cuesta muchísimo, porque cuando él se le declara la diabetes ya era un hombre grande. Claro. Pero él tenía una forma de vivir que no era la del deporte o salir a caminar, no respetaba los pedidos médicos, que era a caminar. Y la diabetes, desgraciadamente, es una enfermedad tan silenciosa que te va comiendo por dentro sin que te des cuenta, y un día no te podés mover. Porque justamente esto de no ir al teatro porque se sentía mal mucho tiempo sentado y mucho tiempo parado, era porque había un cuerpo muy deteriorado y no tenía estabilidad. Mira, yo la última vez que vino a un estudio de televisión que estuve con él, lo tuve que acompañar hasta el auto y prácticamente no podía caminar, no podía doblar las rodillas para sentarse al auto, que fue una oportunidad justamente cuando él denunció que lo estafaban desde la obra social porque le cobraban la insulina. Él hablaba de sus gastos, cuando recién hacías referencia al tema económico. Si bien ganó mucho dinero, él decía, lo invertí en viajes, o sea, viví por el mundo y no soy un burro, gracias, pero nunca invertí en propiedades, nunca gasté en generar te digo dinero. Porque anoche, muy tarde, hablé con gente, amigos de él, muy cercanos, no tenía problemas económicos, tenía un par de propiedades, no murió por una depresión por falta de dinero, no fue ese el tema. Murió su hermano, murió el primo, que hoy la hija del primo es quien lo estuvo asistiendo todo el último tiempo. Imagínense, la pandemia, la muerte que fue, creo que el año pasado en enero,
o enero de este año murió otro familiar. Entonces, a los 80 y pico de años, con un problema físico y esta soledad que tienen muchos artistas, que a veces dicen, pero era joven, ¿pero por qué? Porque el artista no muestra todo lo que le pasa en realidad. Sí. Esto que decía Dani, que no podía hacer las tareas que hacemos todos en la casa, lo deprimía mucho, porque él contó también que tenía una persona que lo asistía en todos los quehaceres de la casa. Y esto implicó también este decaimiento que tuvo en lo anímico. En lo último, hablando de la movilidad, y lo cuento porque lo hizo público, no es que lo contó en privado y además yo lo tomaría como hoy lo que voy a contar de uno mismo o de cualquier persona. Él me contaba que tenía una persona que lo asistía, él tenía, no sé si su terapia de masaje semanal y además él contrataba a una persona que lo bañe. Me lo contó muy alegremente, sin ningún conflicto. Él iban a bañar. Así que habla de su movilidad, ¿no es cierto? Claro. Pero además necesitaba asistencia también hasta en lo tecnológico, digo, en pandemia, donde necesitabas mucho de lo tecnológico. Él decía, yo no tengo ni celular, no sé usar, no sé nada, no me gusta nada, solo atender el teléfono viejo. No podía el teléfono analógico, el teléfono viejo. Cuando tenía que hacer el streaming con Marcelo Polino, era un chino, para no lo entendía, cómo era del otro lado, la respuesta, si iba a escuchar o no, la risa del público. Y hablando de esto de la risa del público también, más allá de volver a trabajar, es el alimento del corazón, el regocijo que un artista del tamaño que es Enrique Pinti, el aplauso, ¿no? Y ahí esta noticia empezó a correr de su fallecimiento y la confirmó Rottenberg desde Multiteatro, 4 de la mañana, 4:20 mandó 4 y pico de la mañana. Y él decía que, bueno, lo van a recordar con el muy pronto que estaba en la marquesina aquí de Calle Corrientes, ese muy pronto que nunca va a suceder, y así decidieron despedirlo oficialmente y confirmar su fallecimiento. Carlos Rottenberg, el gran productor. A partir de mañana, ¿viste? Sí, mañana va a ser de la mañana. De 10 de la mañana a 2 de la tarde para que los amigos puedan darle el último adiós. Fíjense lo que es la coincidencia de la vida. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Miren qué día fue a morir, ¿no? Alguien que lo representa. Claro, pues tuvo una expresión él, una expresión no fue ni la radio, si bien trabajó, ni el teatro. Él era sinónimo del teatro. Hoy es el Día Mundial del Teatro. Esa impronta con la que él se le reía de todo, él muchas veces dijo que la vejez era una M. Y hablando de esto, del deterioro físico, pensemos que él fue el primer estandapero cuando casi no existía el stand-up. Claro, con Osvaldo Pacheco en este canal. Claro. Y entonces para él también ver esa imposibilidad, como vos decís, de no poder bañarse, no poder trasladarse, no poder hacer una obra, no estar mucho tiempo sentado, parado, eso te va haciendo mella en el alma. Claro. Precisamente en el Multiteatro fue lo que publicó en Twitter, que se iba a hacer el edificio hoy sin iluminación en el exterior, manteniéndose oscuras sus marquesinas y a puertas, obviamente a modo de homenaje, para lo que va a ser, bueno, en el día de hoy. Todas las tenemos obras el móvil van a estar en un ratito. Bueno, vamos a pasar